Das ayuda, hay que pedirla lo primero. Ya ese paso es mucho. Y luego, poco a poco, que eso es lo que más cuesta, cojas conciencia de enfermedad, de que esto es una enfermedad. ¿El adicto se droga porque quiere? Esto es falso. La adicción es una enfermedad del cerebro. Al adicto le gusta el caos, le gusta el desmadre. El cerebro del adicto está totalmente enfermo. Es un cerebro... Claro, con este tipo de comentarios, ¿cómo las personas van a tener fuerza, van a creer en sí mismas a la hora de dejar una adicción? Y es que las adicciones no son ninguna enfermedad y no son mucho menos una enfermedad del cerebro. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera entonces de dejar una adicción? Hoy voy a compartir con vosotros los 6 pasos que me ayudaron a alejarme de todas las adicciones que rodeaban mi vida. Desde una adicción que duró más de 20 años a la cocaína, al alcohol, al tabaco, adicciones a la comida y adicciones a las relaciones tóxicas. Vamos a ver y demostrar cómo las adicciones no son una enfermedad, son un síntoma y tienen una razón de ser, tienen una razón de existir. Y hoy vamos a ayudarte, o quiero ayudarte, a que entiendas qué es lo que te está pasando. Porque mientras te sigas identificando con que eres una persona enferma, te aseguro que nunca vas a poder salir de ahí. No soy perfecta. ¿Y qué? En un mundo donde todas las conversaciones están hechas con inteligencia artificial, ya era hora de crear conversaciones desde el alma, desde el corazón, desde la autenticidad. Conversaciones que nos ayuden a crecer, que nos conecten con nuestra espiritualidad y nuestro poder personal, para que podamos encontrar nuestra estrella y vivir el sueño que quiere ser soñado. Nos hemos desconectado. Nos hemos desconectado de nosotros y de nuestra propia historia. Y esta es una frase clave. Una persona con esos hábitos no es una persona enferma, es una persona desconectada. Sé de buena mano lo que es sufrir una adicción. Sé lo que es ver cómo te controla, cómo te roba tu poder personal, cómo se siente cuando crees que eres incapaz de salir de ahí. Pero amiga, no hay ninguna diferencia entre tú y yo. Más de 20 años enganchada a la cocaína, al tabaco, la marihuana y el alcohol. Así es que, si tú tienes alguna adicción menos, no pierdas la esperanza. Ya estás a un paso más cerca de lo que estaba yo. Sé lo que es no poder respirar, tener la nariz llena de heridas, que te sangre. Sé lo que es no poder controlarte en ir a pillar. Empezaba ya desde por la mañana. Me he llegado a tirar 48 horas prácticamente sin parar. Venga, rayas, tabaco, porros. De hecho, varias veces he tenido como una especie de sobredosis. Me empezaba el cuerpo a temblar, el corazón se me salía del pecho. Quería salir, os lo juro. Quería, pero no podía. Y al día siguiente, otro día igual. Pasé 8 años de mi vida prácticamente sin dormir. Me pasaba todo el día trabajando en un bar y drogándome. Ahí fue cuando más profundo caí. Por eso sé lo que sientes, pero también sé que eres más, mucho más. Pero te han hecho creer que es difícil, que lo sé, lo es, pero no es una enfermedad. Que para salir de ahí, de las adicciones, te tienes que tomar más drogas. Y de verdad, o sea, es que no hay nada más lejos de la realidad. Yo pensaba, a ver, si para salir de una adicción me tengo que volver adicta a otra sustancia, es que eso no puede ser la solución. Eso solo puede ser una tirita. Por eso sabía que el médico no me podía ayudar. Yo no quería tomarme más sustancias. Yo quería ser libre, tener la capacidad de decir no. Quería sentirme limpia, con poder de decisión. El sistema en el cual vivimos convierte a los adictos en politoxicómanos. Te dan drogas para salir de las drogas. La pregunta es, ¿en serio es esa la solución? Os aseguro que no. ¿Sabes lo que le pasa a la mayoría?
que acaban siendo adictos a una sustancia más, los antidepresivos. Y yo, de verdad, es que no podía permitirlo conmigo. Mira, desde pequeña siempre me había hecho una pregunta. Yo vengo de una familia con muchas adicciones. A la heroína, cocaína, la mayoría fuma, muchos han sido y son alcohólicos. Y yo me preguntaba, tiene que haber una diferencia entre el que dice que sí y el que dice que no. Fijaros, si yo era muy pequeña y yo me hacía ya este tipo de preguntas. ¿Eso por qué será? Y la vida ya me iba orientando a todo esto, a buscar la razón de por qué nos comportamos como nos comportamos. Y sí, amiga, hay una razón de por qué haces lo que haces, de por qué no te controlas, de por qué recaes una y otra vez. Y hoy vamos a resolverlo. Solo cuando entendemos por qué hacemos las cosas, cuando dejamos de identificarnos como enfermos, como adictos, como calaña, es cuando la magia surge. Es cuando la luz empieza a alumbrarnos. Es cuando se activa la primera chispa que nos hará ser capaces de transformarnos. Conozco muy bien tu lucha. Conozco muy bien tu gran sufrimiento. Pero no puedes. No vas a quedarte ahí. No. A partir de ahora vas a reconocer tu valor. Vas a confiar en ti. Vas a perdonarte. Cuando recaigas, vas a volver a levantarte con más fuerza que antes. La pregunta ahora es, entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Y ahora es cuando te cuento cómo yo lo he hecho, cómo yo lo he conseguido. Para mí, existe un orden a la hora de eliminar cualquier adicción. Yo lo he resumido en 7 pasos. Los 3 últimos son los más importantes o los más diferentes. No tienen que ver contigo activamente, pero son esenciales para entender por qué haces lo que haces y por qué te cuesta y por qué vuelves a recaer. El primero es de lo que hemos estado hablando, la identidad. La identidad son esas creencias, esos pensamientos que yo asocio a mí, a lo que soy, a lo que considero que es mi personalidad. Cuando conviertes la adicción en tu identidad, dejas de verte como alguien capaz de transformarse. No es lo mismo decir estoy atravesando una adicción que decir soy una adicta. La primera abre un camino, la segunda cierra la puerta. Si me defino como una enferma, estoy asociando mi sanación a pastillas, médicos o terceras personas. Y te aseguro que cuando entiendes esto que te voy a contar, esto que quiero compartir contigo, verás cómo no es verdad. Verás cómo lo que te pasaba es que te faltaba información. ¿Sabes qué es lo que más te daña? Que aquello que repites sobre ti misma es lo que organiza tu conducta. Cuando creemos que tenemos un problema, una enfermedad crónica, dejamos de buscar soluciones. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende lo que le repites. Si le dices, soy débil, estoy enferma, no puedo, es imposible, actuará desde esa programación que tú misma te estás haciendo. Mientras me veía como una víctima, no asumía mi poder para poder cambiar mi historia. ¿Y sabes qué es lo peor? Es que esto de verdad me asombra tanto, me duele tanto, porque siento que muchos profesionales nos están programando a sentirnos pequeños, a que creamos que la droga, la comida, el estar enganchadas en relaciones tóxicas es para siempre. Muchos profesionales dicen que las adicciones son crónicas, que la persona adicta siempre, repito, siempre con mayúsculas, va a tener el impulso de recaer. Claro, imagínate un doctor, un psiquiatra, o sea, una persona con una figura de autoridad, una persona que cuando habla le respetamos lo que dice, le creemos, que esto es lo que se llama el sesgo de autoridad. Es cuando diga lo que diga esa persona, como yo creo que sabe más que yo o yo sé que sabe más que yo, le voy a creer. Es más, es que voy a actuar en consecuencia con lo que esa persona crea.
Pues algunos dicen que las adicciones son crónicas y que la persona siempre, repito, siempre en mayúsculas, tendrá el impulso de volver. Y eso es mentira. Y sobre todo cuando entiendas y escuches los 3 últimos pasos que te voy a estar contando enseguida. Pero claro, esas personas lo único que hacen es quitarte tu poder personal, hacerte pequeña ante las drogas o ante tu adicción, sea la que sea. De manera inconsciente te están metiendo un miedo en el cuerpo, que ese miedo sí que te va a volver a hacer recaer. No te empoderan, te hacen pequeño. Pero ¿de verdad esos son profesionales? Lo siento, es que esto de verdad me toca en el corazón. Porque solo falta que a una persona que está viviendo ese gran sufrimiento le digas que no tiene solución, que no hay nada que hacer, que está enfermo. Por favor. ¿Y sabes a lo que se dedican la mayoría? A ayudar a personas a salir de las adicciones. Es un negocio. Es un negocio donde ellos defienden que te ayudan a mantenerte sobrio. Pero eso no es lo que quieres. Queremos ser libres. Que eso no tiene nada que ver. La pregunta es, ¿cómo puedo cambiar mi identidad? ¿Por dónde empezar? Después de esos 8 años que me tiré sin dormir, que fue cuando estuve con un chico que, bueno, pues él lo hacía a diario. Cuando rompí con él, recuerdo que, y esto es muy importante, ¿vale?, lo que te voy a contar. Recuerdo que habían 2 amigos que empezaron a salir a correr a la montaña. Y aquí aprendí algo súper importante. Me invitaron, así es que, bueno, pues, oye, empecé a salir a la montaña. Y os prometo que empezó a cambiar algo de una manera súper profunda en mí. Dejé de identificarme con ponerme hasta el culo todos los fines de semana. Me iba a hacer rutas con ese grupito. Oye, y me gustó, es que me moló. Nunca me lo hubiera imaginado que a mí me hubiera gustado algo de eso. Si es que yo lo único que sabía hacer era salir de fiesta y trabajar. Eran las dos únicas cosas que se basaba mi vida. Pero esto, oye, pues me acercó un poquito al deporte. De hecho, durante 2 años no me metí cocaína. Sí que fumaba porros, pero el gran bucle, ¿no? Eso sí que desapareció. Y me di cuenta de que cuando te das el permiso de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, observas que hay algo más, que eres más, que existe vida detrás de todo eso que estás haciendo. Existen otros hábitos, otras personas, otras formas de vivir. Así es que haz cosas nuevas, senderismo, baile, apúntate al gym, aunque vayas de vez en cuando, da igual. A pintar, haz algo diferente. Necesitas empezar a ver que hay algo más en ti que todo eso. Sí que es verdad que a los 2 años, pues eso, conocí a un chico y volví a las andadas. Y volví a sufrir muchísimo con él y eso me llevó a caer un poco aún más. Pero esto, ¿sabes por qué me pasó? Por lo que te voy a contar en el paso número 3. 3. Selecciona el momento adecuado y crea un plan. El problema está cuando minimizamos las adicciones. ¿Qué quiere decir esto? Mira, todas las adicciones tienen el mismo origen. Todas se deben eliminar. Desde la cocaína hasta el cigarrito que te fumas de vez en cuando, amiga. Si pretendes dejar solo lo que tú consideras más grave, como puede ser en este caso la cocaína, o no sé, lo que tú hagas, y seguir fumando, nunca vas a estar bien. Y ahí sí que tienes muchas posibilidades de volver a recaer. Todas son una respuesta a lo que hablaremos en el punto 6 y 7. Por eso es importante que te quedes hasta el final y es importante dejar todas las adicciones. La pregunta es, ¿cómo dejo todo eso a la vez? Pues la respuesta es que no deberías dejar todo eso a la vez. No deberías, eso te va a causar un síncope. Entonces, aquí es donde se vuelve indispensable crear tu propio plan, hacerlo poco a poco, en orden de gravedad y usando la paciencia como el valor principal, amiga. En mi caso, lo primero que dejé fueron los porros. Yo creía que me iba a costar una barbaridad y de verdad que fue lo que menos me costó. Ahora, ¿cómo lo hice esto? Pues bueno, primero empecé a dejar de fumar durante el día. Solo
fumaba por la tarde y por la noche para irme a dormir. Y empecé a sentir el mundo, chica. Empecé a estar despierta, a recordar cosas, a darme cuenta de cómo me mantenían aletargada, deprimida, dormida durante el día. Y esto me hizo, pues oye, hacer más cosas durante el día, empezar a espabilarme y nada, después fue la noche. Recuerdo que el último pues lo dejé para varias noches y así, bueno, pues fui como haciéndome fuerte. Luego vino lo que no me veía capaz, porque también me ayudaba a olvidar mi soledad, que fue la cocaína. Me costó cerca de 2 años de recaídas. Recuerdo cómo me temblaba el cuerpo. Tenía que hacer fuerza, empezaba a sudar, pero fuerza, os lo digo de verdad, fuerza para no ir a pillar. Cuando me pasaba esto, pues me iba a andar, saltaba y me di cuenta que cada vez tardaba un poquito más en recaer. El primero era 1 mes, luego pues fueron cada 4 meses, así hasta que, desapareció. Y aquí te repito, de verdad, es muy importante que empieces, que no digas voy a hacer esto cuando deje aquello. No, que empieces a incluir ya todo eso que quieres meter en ti o incluir todas esas experiencias nuevas, que las empieces mientras dejas lo viejo, empieza a hacer cosas nuevas, en cosas diferentes, mientras te alejas de esa vida que quieres dejar atrás, porque de verdad te van a permitir ver que hay otro tú que pinta, que hay otro tú que baila, que hay otro tú que va al gym, que sea de vez en cuando, que hay otro tú que hace spinning, que hay otro tú que hace rutas de montaña. Y aunque no lo hagas siempre, aunque falles, da igual, tú vas a ir dándote cuenta de que la vida te va dando, o sea, que hay otro tú con más posibilidades. Y de verdad, esto te va a hacer fuerte. Y luego fue el tabaco. Este sí que es verdad que lo dejé para lo último, porque era como que me ayudaba, entre comillas, porque eso es lo que creía yo, a sobrellevar las otras. Por eso lo dejé lo último. A mí me costó la vida, pero me fui siendo consciente que me daba rabia, porque digo, es que me tiene dominada la vida, es que se apodera de mí. ¿Cómo me puede estar costando tanto? Yo que creo que soy fuerte, y fíjate, claro, es que mientras tengas algún tipo de adicción, te vas, eso es un mensaje a tu inconsciente de que va, soy incapaz de hacer esto. Es generar más inseguridad en ti. Por eso tienes que dejarlo todo. Así es que yo te digo una cosa, ¿cuesta? Sí, pero se puede. Cada vez que tengas ganas, corre, anda, muévete, quítate esa energía tan brusca, tan fuerte que se te va a poder dar de ti con el movimiento. Cada vez, te lo aseguro, serás más fuerte y consciente de cómo esto te domina, y esa rabia, esa furia, utilízala para que te ayude al cambio, a transformarte, a dejarlo de una vez por todas. Utiliza la rabia que se genera, utilízala, y en vez de que se te apodere, utilízala como puente en tu transformación. Y verás como cada hora, cada día aumenta tu poder personal y dirás, aquí estoy yo y tú a mí no me vuelves a dominar. Por otro lado, súper importante, no es un buen momento en la boda de tu prima, no es un buen momento en Navidades o cuando haya una cena familiar. No lo es. No es un buen momento cuando acabas de dejar con tu pareja o cuando haya fallecido un familiar. No lo es. Elige el momento correcto. Elige un momento en el que te sientas fuerte. Que no hayan reuniones donde haya alcohol o personas que lo hacen. Evita la tentación. O hacerlo cuando tu estado de ánimo es bajo. No. ¿Por qué? Porque recaerás, no lo vas a conseguir, ahí no. Y no es porque no puedas, es porque no has elegido el momento adecuado. Pero eso dañará tu autoestima y te sentirás incapaz. Y esto es lo que nos lleva al punto número 3. Cambia tu entorno. Somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. ¿Quieres salir? ¿Quieres no volver a hacerlo? Cámbiate el número de teléfono, borra todos los contactos, no vuelvas a ir a ese bar. Si te tienes que quedar sola, te quedas. Yo lo he hecho y lo he pasado muy mal. Pero es que, de verdad, llegaba un momento en que las ganas de no volver a ser quien eran cada vez más fuertes. Y en eso es lo que te tienes que basar. Esos ambientes, esas conversaciones, solo traen problemas de todo tipo.
peleas, ya lo sabes, o sea, que no, que de verdad, o sea, son ambientes de los que tú te tienes que alejar porque tú no pegas ahí, tú eres mucho más. Tú has nacido aquí, has venido a brillar, no a pelearte los fines de semana, ni a estar hasta las 8 de la mañana y no valer para nada y encontrarte mal. No, tú aquí has venido a brillar, a hacer algo importante. Y te vas a tener que alejar de todas esas personas que no se quieren transformar. De verdad, es muy importante el tipo de personas que dejas entrar en tu vida. Así es que, tú verás. Punto número 4, no lo hables con nadie. Me di cuenta de cómo mi entorno, mi familia, me daba consejos en base a sus creencias. Es muy difícil, lo vas a pasar mal, nadie ha salido de eso. Y si recaía, me hacían sentir mal. Y cuando lo quería volver a intentar, era ¡buf! Otra vez, ¿qué va? No lo vas a conseguir. ¡Buah! Ya estás otra vez igual. ¡Buah! Y de verdad yo pensaba, es que me hacen sentir súper pequeña. Y aunque ellos no lo hagan a mal, no me ayudan. Al final sus consejos se basan en lo que ellos se ven capaces de conseguir. Y es que la sociedad, para la sociedad, mejor dicho, el error está mal visto. Y no debes verlo como una forma de entender que lo has hecho mal. Debes verlo como una forma de entender algo más. Observa por qué has recaído, qué ha pasado, dónde, con quién estabas, qué tipo de pensamientos habían por tu cabeza, qué has hecho esta vez. Y aprende para que no vuelva a pasar. Y te digo más. Normalmente estos procesos no son lineales y sobre todo cuando eres una persona de que tienes varias adicciones. Pero si recaes, no pasa nada. Deja de sentirte culpable, deja de sentirte pequeña, deja de sentir que es porque eres insuficiente. Si recaes, te levantas y lo vuelves a intentar y cada vez serás más sabia, cada vez serás más consciente. Cada vez tendrás más fuerza para dejar ese mundo atrás. Ahora viene lo más importante, lo que no estás teniendo en cuenta. Ahora viene cuando vas a empezar a hacerte las preguntas correctas. Porque, amiga, la pregunta más importante que debes hacerte no es ¿qué me pasa? ¿Por qué no soy capaz? No, ya te aseguro yo que no. ¿Sabes cuál es la pregunta más importante? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué pasó en mi infancia? ¿Qué es eso que mi niña sufrió que no quiere recordar? Y aquí vamos con el paso número 5, la infancia. Porque las adicciones no dejan de ser una forma de anestesiar un dolor que quizás no recuerdes, un dolor que quizás esté muy lejos, que está en tu subconsciente, pero está dirigiendo cada una de tus acciones, cada uno de tus pensamientos, cada una de tus decisiones. Yo, por ejemplo, sufrí bullying en el cole. Todos, incluso mi familia, me insultaban. Crecí sintiéndome asquerosa. Crecí sintiendo que no valía. Crecí sintiendo que por mi físico nadie me iba a querer. Es que odiaba cada célula de mi cuerpo. Recuerdo que siempre iba tapada, que me avergonzaba de mí, de mi cuerpo. Empecé a ser una niña con mucha rabia, a odiar a la gente, a odiarme a mí misma, a pegar a la gente. Yo no sabía qué me pasaba. Yo sabía que habían momentos en que había algo dentro de mí que se me apoderaba. Pero si yo soy una niña buena, pero había algo en mi interior, algo que salía de vez en cuando. Creía que, siendo la niña más chula, iba a poder defenderme de lo que de pequeña fui capaz de hacer. Esta rabia, esta desconexión de mi verdadero ser, me llevó a caer en una bulimia por más de 20 años. He tenido, problemas en los esfínteres, problemas gravísimos del sistema digestivo, se me caía el pelo, las uñas, los dientes, las encías fatal. He tenido muchísimos problemas porque la bulimia es una de los TCA más graves que existe. Y de hecho es de los que antes te llevan a la muerte. Y yo estaba realmente mal. Realmente mi sistema digestivo incluso dejó hasta de funcionar. Cuando quería comer algo se podría la comida dentro porque no tenía ni fluidos para digerir. Fatal, o sea, lo he pasado horriblemente mal. Me he castigado, me
he hecho cosas, de verdad, y de hecho no dejé de vomitar porque lo superé, no, de hecho dejé de vomitar porque la última vez que lo hice, aunque he tenido episodios donde he estado muy mal y luego otros donde volvía, recaía, bueno, la última vez que lo hice, recuerdo estar en el baño, estaba fatal, me había drogado, estaba comiendo mal, había acabado con un chico, bueno, que comíamos fatal y yo me veía mal y bueno, todo el rollo, y me acuerdo ir al baño, intentar meterme los dedos y se me partió el estómago, el esfínter hizo crack, sentí algo, un dolor, dije, madre mía, me he roto el estómago. Yo lo pensé, un dolor, me duró varios días porque yo tenía problemas en el esfínter, porque se me generó una variz esofágica incluso de tanto hacerlo, y yo dije, un dolor, y me asusté. Me quedé tirada en el baño durante, no sé, el tiempo que estuve, a lo mejor 1 hora. Y dije, pero Vero, ¿qué estás haciendo? Vero, ¿qué estás volviendo a hacer? Que te vas a morir. Y ya os digo, o sea, no lo volví a hacer, no por no tener ganas o por haberlo superado, sino porque sabía que si lo volvía a hacer, me tenían que operar del estómago. Algo había pasado dentro de mí ya, porque ese dolor no era ni mío, ni normal. Bueno, esto ha sido el transcurso, pero ese odio que yo tenía hacia mí misma me llevó a fumar, a empezar a drogarme con tan solo 12 años. Yo no asociaba el sufrimiento que viví de pequeña. Yo no asociaba que yo me estaba rechazando como lo hicieron los demás conmigo. De hecho, hasta lo olvidé. Y crecí, además, crecí viviendo con un padre ausente emocionalmente, y esto me llevó a buscarlo en cada hombre. Acababa con el primero que me ofrecía un poquito de amor. Y así, el primer novio que tuve acabó maltratándome físicamente, psicológicamente, incluso sexualmente. Porque aunque sea tu pareja, si tú no quieres, si te ves, te está forzando. Y de hecho, bueno, ya os contaré que esto tiene que ver mucho con los últimos puntos. Como al final vivía lo que estaba viviendo mi abuela. Pero bueno, pues eso. Y todo se enlaza, amiga. Todo está conectado. Vivimos cosas que nos hacen sentir que no valemos, que no somos nada, que somos súper pequeñas, y bajo ese prisma tomamos decisiones. Bajo esa tristeza profunda nos intentamos destruir con cada decisión que tomamos. En la infancia se crea nuestro autoconcepto, y es ahí donde yo, por ejemplo, determiné mi valor, y ahí empezó todo. No subestimes el poder de recordar lo que pasó y perdonarlo. Perdonar, pero no para volver atrás y recuperar relaciones. No. Para liberarte de eso. Porque si no, te va a perseguir toda la vida, como lo hizo conmigo. Mi historia me persiguió toda mi vida. Hoy tengo 42 años y hasta hace muy poco tiempo me ha estado persiguiendo. Tienes que encontrar eso que a ti te causó un dolor tan profundo que te ha estado dirigiendo tu vida, de manera consciente o inconsciente. Debes detectarlo y perdonarlo, porque de verdad, te lo prometo, te lo juro, con la mano en el corazón, es lo único que puede proporcionarte la verdadera salvación. Yo no sabía esto, y detrás de Manolo, este chico que me maltrataba, cuando conseguí, ¿no?, reunir el valor suficiente para alejarme de él, que tuve que encerrarme 15 días en casa de mis padres sin salir para que no me viera y no me hiciera daño, llegó la parte 2. Si ya yo ahí ya empezaba a drogarme de vez en cuando, etcétera, ¿no? Si yo ya quería anestesiar cómo me sentía, lo que había vivido desde pequeña, como el sentirme gorda, asquerosa, imaginar con todo lo que viví después de los maltratos físicos, psicológicos y sexuales. Claro, empecé a drogarme, a meterme cocaína a diario, y eso me permitió no volver a pensar en los maltratos. De verdad, fue algo como que desapareció. Pero que va, eso está en tu inconsciente. Ese dolor lo llevas, tú arrastras. De hecho, con la primera persona que estuve después, yo estuve 1 año sin poder tener un orgasmo. 1 año entero. Imaginaros el bloqueo que tenía a nivel sexual también. Pero claro, yo lo único que hacía era drogarme
aquel pobrecito, pues la verdad es que aunque fuera una persona que pues eso, ¿no? Se drogaba a diario y todo eso, pues ha sido de las mejores personas dentro de lo que cabe, ¿no? Que estuvo conmigo, y él lo aceptó y me ayudó. Pero de verdad, o sea, un año entero sin poder tener una relación sexual normal, sin disfrutarlo, porque yo me sentía violada con ese chico. ¿Entendéis? Pero todo era porque yo, claro, al final aguanto lo que yo creo que soy. Pues ahí, pues eso, empecé a drogarme, a meterme cocaína a diario, y eso me permitió no volver a pensar en esos maltratos, pero estaba ahí. Y yo no lo estaba atendiendo. Y cuando no atiendes algo, ¿sabes lo que pasa? Que va peor. Por eso, para mí, el trabajo con las heridas de la infancia, entender que no era yo, que todo era una respuesta a mi dolor, que era mi anestesia, me hizo tener la esperanza de que si me quitaba ese escudo, esa máscara, si miraba donde no quería haber ido a mirar aún, encontraría esa libertad tan deseada. Punto número 6. Todo tiene un propósito. Dios no te ha dejado abandonada, no. Si algo me he dado cuenta es que mi dolor venía a ayudar a otras personas. Y lo mismo pasa con el tuyo. Hay muchas personas que van a aprender de ti, que están esperando a que sea tu momento. Y cuando empieces este camino, vas a aprender algo que nadie más sabe. Te caerás, te levantarás, pero eso formará parte de tu camino único de vida. Tu forma de ver la vida es única. Tu historia es única. Y eso es tu misión, amiga. Dios te ha puesto esta prueba porque primero eres capaz de superarla, aunque ahora no lo creas. Y segundo, porque la has venido a enseñar. Has venido a enseñar lo que aún ni sabes que aprenderás. Así es que no te detengas. Hay algo muy importante que aún no te he contado. No sé qué tan abierta de mente eres, pero el número 7 es lo que me hizo de verdad que supiera que ya no había marcha atrás, que ya no volvería a recaer. No sé si conoces lo que son las lealtades familiares. Esta es la parte que nos une de manera inconsciente con nuestra familia. Estamos dominados por pensamientos del tipo: si mi padre no se cuida, ¿quién soy yo para hacerlo? Quizás el día que quiera cambiar y cuidarme, ya no me quieran. No me reconozcan como miembro de su clan. O, por ejemplo, en tu familia las mujeres siempre han acabado siendo sumisas, con hábitos destructivos, olvidándose de ellas. Pues tú no vas a ser menos. Se repite la maldición. Y es que el inconsciente prefiere pertenecer al dolor conocido antes de arriesgarse a lo que aún no puede ver. No nos damos cuenta que repetimos los dolores de la familia. Observa tu familia. ¿Cómo acaban las mujeres? Porque te darás cuenta de que hay patrones. Acaban siempre con hombres narcisistas, maltratadores, con hombres que beben alcohol. Porque esto no deja de ser, amiga, energías que arrastramos, que nos impiden sanar. Son vínculos inconscientes, pactos inconscientes que nos dominan. De salud, de relaciones románticas, en el trabajo, con el dinero, con las amistades. Da igual, existen. Por eso incluso cuando hayas hecho todo lo anterior y bien, puedes tener o volver a recaer. Porque no has detectado esos hilos invisibles que nos conectan con nuestro clan. Aquello que me une y me diferencia de otras tribus. Sea bueno o malo, es tuyo. Es propio de tu lugar de pertenencia. Te identifica con el yo soy esto, soy así, somos así. Pertenezco a este lugar. Aquí es donde el trabajo de rotura de lealtades y de recuperación de las partes del alma perdidas se vuelve indispensable para cerrar el ciclo. A veces nuestras creencias, el karma, viene de nuestro transgeneracional o incluso de otras vidas. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer esto? Pues lo primero, si tienes la oportunidad, pregunta, descubre, averigua quién fue tu familia, observa patrones. Sé consciente de que lo que tú creías que eras tú solo era una repetición de lo que es tu madre, tu padre o incluso tus abuelos. 2. Trabaja con las lealtades, conócelas, estudia lo que son. Mira, yo en mi caso las trabajo con Radiux, la activación de símbolos y la rotura y la sanación a través de la incubación de sueños. Yo lo trabajo a través del astral porque, bueno, donde
poniendo una intención y con la ayuda de mi yo superior accedo a esas partes de mi inconsciente para que se me muestren y desde ahí, sin tiempo ni espacio, se pueda acceder y romper ese hilo conductor. Esto me permite recuperar esas partes de mí y romper cualquier lealtad con mis ancestros o con vidas pasadas. También puedes hacer constelaciones familiares e ir a algún chamán que te ayude a recuperar partes del alma. Yo evidentemente he utilizado el método que he canalizado, Radiox y la incubación de sueños, pero puedes hacer lo que más conecte contigo. Pero te aseguro que es la guinda que le falta al pastel. El saber que todo está conectado, presente, futuro y pasado. El saber que todos estamos conectados es lo único que te hará realmente ser libre. Te amo, amiga, tú puedes, tú eres. Despierta, te estamos esperando. Y la última advertencia que te hago, ya hemos visto cómo las drogas están relacionadas con nuestros traumas. Te lo digo porque yo tuve una cuenta pendiente con todo esto. Al no tenerlo en cuenta y cuando dejé las drogas caí enferma, con dolor crónico y una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y sabes por qué es? Porque el trauma siempre encontrará la manera de expresarse a través de una adicción o una enfermedad, lo que llamamos la somatización. Y sé que muchas de vosotras estáis sufriendo dolores físicos, ya tenéis síntomas y para poder dejar una adicción tenemos que tener el cuerpo fuerte. O para recuperar la salud del cuerpo tenemos que entender cómo lo que la mente protege, lo que sigue sin ser atendido, el cuerpo lo acaba pagando. La pregunta es, ¿puede mi mente recordar lo que mi cuerpo oculta? Pues eso te lo voy a dejar para la parte 2, amiga.